Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar el capítulo 10 del libro de Jeremías. Para ello vamos a orar. Querido Señor, en este momento queremos pedirte que tú nos acompañes en el estudio de tu palabra, que podamos aprender más y más de ti, que tu Espíritu Santo sea nuestro director, nuestro maestro, nuestro guía, y que en este viaje por el libro de Jeremías podamos entender cuál es tu voluntad para nosotros. Gracias por escucharnos y concedernos tu bendición. Lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 10 de Jeremías es la finalización del discurso del templo que venía desde el capítulo 6. El profeta ahora confronta al pueblo desde las puertas del templo con la adoración a los ídolos en comparación con el verdadero Dios y lo lleva a ver que la única seguridad está en Dios, pero ellos confiaron en nada y por lo tanto no pueden librarse de la destrucción. Es así como comienza el capítulo 10 con una descripción del pueblo que pone su confianza en las cosas que son vanidad. Esta es la primera parte que va del versículo 1 hasta el versículo 5. No imiten a las naciones que están a su alrededor. Leamos los versículos 1 y 2. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, casa de Israel. Así ha dicho Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni tengáis temor de las señales del cielo, aunque las naciones las teman. Este es un fragmento por lo demás apologético y parece dirigido a los israelitas que están observando la vida de todos los paganos. Ese es el más grande problema que se enfrentó en el pasado y que enfrentamos todavía hoy. ¿A quién queremos imitar? Realmente somos moldeados por lo que contemplamos. Israel veía a las otras naciones que tenían rey, pues ellos querían tener un rey. Ellos veían a las otras naciones practicando cultos idolátricos, pues ellos querían hacer lo mismo. Ellos no querían ser un pueblo singular, querían parecerse a los demás. Y es nuestro problema en la actualidad. No queremos ser diferentes, no queremos que la gente nos esté señalando, queremos pasar inadvertidos, pero el Señor nos ha llamado a ser un pueblo singular. El consejo es: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto está en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. Los hijos de Dios deben aprender a ser imitadores de Dios. Eso es lo que los hace particularmente diferentes. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y para lograrlo debemos pasar más tiempo contemplando su carácter, estudiando sus mensajes de amonestación. Pero el pasaje también afirma: no tengas temor de las señales del cielo. Los babilonios eran expertos en hacer cálculos astrológicos basados en fenómenos celestiales, tales como los eclipses, las apariciones de los cometas, etcétera, etcétera. El problema es que ellos consideraban que estos fenómenos indicaban el destino de la persona o la nación. Estas cosas son atractivas porque tienen un tono de misticismo y sabiduría, y muchas personas confían tanto en el destino basado en los fenómenos de las estrellas que pasan por alto la palabra revelada de Dios. Sigamos en el capítulo 10, el versículo 3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Cortan un leño del bosque, luego lo labra el artífice con un cincel. Estas costumbres de los pueblos son vanidad, es decir, vanidad en este contexto significa un soplo, vapor, que describe algo sin valor y perecedero. En lo que tiene que ver con la salvación, en lo que tiene que ver con la vida, son un soplo. No sirven para nada. En el momento de la tormenta, nada pueden hacer esos ídolos por nosotros. Nada pueden hacer los astros para librarnos de la condenación. Entonces pasa a describir la inutilidad de la adoración de los ídolos
que vienen de imágenes que el hombre mismo fabrica y adorna y colocan en un lugar donde no se pueden mover. En el versículo 5 de la Nueva Versión Internacional dice: sus ídolos no pueden hablar, parecen espantapájaros en un campo sembrado de melones. Tienen que ser transportados porque no pueden caminar, así que no los adoren. Ellos no los pueden ayudar ni les pueden hacer daño. Estos ídolos inventados nada pueden hacer. Son inútiles, no se mueven. Pueden parecer que estas imágenes estén bien elaborados, parece que tuvieran una mirada, parece que tuvieran como ganas de hablar, pero no pueden hablar, no sienten nada, son mudos, no andan, no caminan, no oyen. Son inútiles. No deben ser temidos porque no pueden hacer ni el bien ni el mal. Tampoco sirven para salvar a las personas. ¿Saben, amigos? Dios nunca en su palabra ordenó la adoración a imágenes o ídolos. Lo que desea es que le adoremos de verdad con nuestro corazón y le adoremos directamente a Él, el único y verdadero Dios. Entonces el profeta, en los versículos 6 al 16, compara esta falsedad de adoración con el verdadero y único Dios a quien sí debemos adorar. Leamos los versículos 6 y 7. No hay nadie semejante a ti, Jehová, grande eres tú y grande en poder es tu nombre. ¿Quién no te temerá, Rey de las naciones? A ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie semejante a ti. El profeta presenta que Dios no puede ser comparado con ningún otro Dios porque Él es el verdadero y el único Dios y su poder es reconocido por todo el universo. Este Dios no puede ser comparado con los ídolos inventados por los hombres ni por la sabiduría del hombre. Este Dios es el que habla y la tierra tiembla. Él es el que tiene la voluntad para hacer. Él no depende de nadie. Por eso pregunta, ¿quién no te temerá? Si vamos a Salmos capítulo 19, el verso 9, se nos dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Toda la tierra debe de adorar al Señor. En vez de ir tras los ídolos, deben adorar al verdadero y único Dios. Lo demás es pura necedad y falta de entendimiento. Miremos los versículos 8 al 10. Todos se enfatuarán y entontecerán. Enseñanza vana es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, pues obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Ahora se presenta a los adoradores de ídolos como duros de corazón, fatuos, tontos, necios, unos ídolos hechos de madera que no pueden impartir conocimiento. La inversión que se hacía de traer metales de Tarsis, adornar los ídolos, recubrirlos de imágenes, eran verdaderos artesanos los que lo hacían, pero estos ídolos son el resultado del esfuerzo humano. Entonces hace el contraste de estos ídolos inútiles con el verdadero Dios. Los ídolos no tienen vida, mientras que Dios es la fuente de la vida, es la fuente de la existencia. Todos los seres viven es por su poder. Ahora, los ídolos se desgastan y deben ser reemplazados, pero Dios tiene vida en sí mismo y es eterno. No conoce el límite del tiempo y del espacio. ¿Cuán necio entonces es confiar en esos ídolos? Entonces Dios le ordena a Jeremías que diga palabras, unas palabras interesantes que están entre el versículo 11 al versículo 16. Vamos a mirar algunas de ellas. Por ejemplo, el versículo 11, les dirás esto: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. La singularidad de Dios se demuestra en que es el creador del cielo y la tierra. Él es el sustentador del universo y además todos los elementos del universo y de la tierra obedecen la voz del Señor. Dios es superior a la inteligencia del hombre. Los ídolos no crean,
Dios sí es el creador de todo. Y Dios no es un Dios pasivo, su actividad es continua. Leamos el versículo 13. A su voz se produce en el cielo un tumulto de aguas. Él hace subir las nubes del extremo de la tierra, trae los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. La continua actividad de Dios sobresale en los fenómenos de la naturaleza. En los salmos se considera el trueno como la voz de Dios. Todo lo que es motivo de estudio de los fenómenos naturales, Dios lo ha creado. Él es la fuente del conocimiento y la sabiduría. Entonces nos encontramos con los versículos 14 y 15. Todo hombre se embrutece, le falta conocimiento, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, en el tiempo de su castigo perecerán. Así que miren lo que está diciendo aquí el profeta, que incluso los que van a diseñar estos ídolos se dan cuenta que son ídolos creados por el diseñador. Estos ídolos son vanidad, son un soplo, un vapor, no sirven para nada. Nada han hecho y nada podrán hacer. Y cuando venga la destrucción, pues también serán destruidos. Los ídolos solo merecen el ridículo y la burla. Las personas pueden ser sinceras, pero están colocando su confianza en lo que no tiene sentido. Pero el versículo 16 marca la diferencia en lo que esperaba de su pueblo. Dice, la heredad de Jacob no es como ellos, porque Él es quien hace todas las cosas. Su nombre es el Señor Todopoderoso, Israel es la tribu de su herencia. Dios, quien hace todas las cosas, hizo a Israel. Lo llamó para que fuera una nación, no guiada por la vanidad, por la inutilidad de los ídolos, sino para que sirviera al Dios Todopoderoso. Mientras las naciones adoraban el yeso, la madera que ellos habían labrado, ellos adoraban un solo Dios, el verdadero, el que creó el mundo y todo lo que hay en él. Dios tenía planes especiales para este pueblo. Elena de White hace una interesante aplicación al escribir. Los adoradores de los ídolos iban a aprender al fin la lección de que los falsos dioses son impotentes para elevar y salvar a los seres humanos. Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra perezcan de la tierra y de debajo de estos cielos. Únicamente siendo fiel a Dios vivo, creador y gobernante de todos, es como puede el hombre hallar descanso y paz. Libro Profetas y Reyes, página 71. Dios quiere hoy que dejes de confiar en la vanidad del mundo, que no vayas tras de lo que la mayoría de los hombres corren, que aprendas a confiar en el Dios Todopoderoso, porque allí es el único lugar donde estarás seguro. Pero lamentablemente este pueblo puso su confianza en lo que es como un soplo y no vale nada. Y por eso se anuncia que viene calamidad contra Israel, versículos 17 al 22. Pero en vez de acudir a Dios, ellos van tras los ídolos que nada pueden hacer. Dios entonces dicta la sentencia sobre este pueblo que persiste en su maldad. Leamos los versículos 17 y 18. Recoge del suelo tu equipaje, tú que moras en lugar fortificado, porque así ha dicho Jehová. Esta vez arrojaré con honda a los moradores de la tierra y los afligiré para que lo sientan. El profeta vuelve al tema que había estado tratando en el capítulo anterior, la inminente desolación del país y el exilio de sus habitantes. El profeta describe de forma dramática la partida de los exiliados. Les aconseja que se preparen rápidamente para partir de la tierra, que junten algunas cosas, que estén listos para partir de inmediato hacia Babilonia. Y entonces usa una figura dramática de expulsión. Dice, los arrojaré con honda. El Señor mismo está hablando y dice que los sacará bruscamente de la tierra y ellos sentirán la angustia de su deportación. Este dolor de la partida ojalá les ayude a reflexionar sobre su situación. Entonces se presenta a una nación como una persona que llora. Leamos los versículos 19 y 20. Ay de mí, por mi quebrantamiento, mi llaga es muy dolorosa, pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta, y debo sufrirla.
Mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado y perecieron. No hay ya quien levante mi tienda, ni quien cuelgue mis cortinas. La nación de Judá es como una persona que sube y llora por la calamidad, la ruina de su casa y la pérdida de sus hijos. Pero hay algo interesante. Ella dice que su enfermedad debo sufrirla. Los comentadores dicen que este es el primer paso para la reforma. Es reconocer y aceptar la aflicción que se ha infligido sobre sí mismo con su mala conducta. El problema es que los judíos del tiempo de Jeremías rechazaban cualquier mensaje de advertencia que Dios les enviaba y pensaban que estos no se cumplirían. Jeremías sufre, llora por la rebeldía de su pueblo y describe el asolamiento que viene sobre Judá y la compara con una casa destruida en donde sus habitantes se fueron y perecieron. Jeremías siente dolor al ver a su pueblo destruido, a su templo destruido, a su nación arrasada, a sus gobernantes tomados cautivos. Pero llega a una reflexión interesante en el versículo 21 que leeré en la traducción del lenguaje actual. Porque los pastores se han vuelto necios y no han buscado a Jehová, por eso no prosperaron y se dispersó todo su rebaño. Jeremías entonces culpa a los líderes del pueblo que en vez de guiarlos a la adoración al Señor, desviaron al pueblo a una adoración vacía y sin sentido, la adoración a falsos dioses. Ahora anhelan ovejas sin pastor, ovejas perdidas. Esa es la realidad del mundo hoy. Hay muchas ovejas perdidas que han colocado su confianza en cosas que no tienen sentido. Es hora que nosotros les mostremos el verdadero líder y el verdadero pastor, a Jesús el Señor. Entonces la destrucción se avecina y este pueblo no cambia de actitud. Versículo 22. Un fuerte rumor, un gran alboroto viene de tierra del norte para convertir en soledad todas las ciudades de Judá en guarida de chacales. Babilonia vendrá y destruirá todo lo que hacía que esta nación se sintiera orgullosa. El templo, el palacio real, el palacio de las armas, sus murallas, todo será destruido, quedará desolada y se convertirá en la habitación de los chacales. Entonces Jeremías termina con una oración al Señor en los versículos 23 al 25. Esta es una plegaria de intercesión con una adecuada confesión del pecado y pedido para que se atenúe el castigo. Lo primero es reconocer que por sí mismo el hombre no puede guiar su vida por el camino seguro. Versículo 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Aquí habla el profeta como representante de Israel. Esta es una plegaria de intercesión, así que comienza reconociendo lo limitado que es el poder y la sabiduría de los hombres. El hombre por sí mismo no puede determinar correctamente dónde y cómo debe andar. A veces el hombre quiere su propio camino, pero no es la mejor senda. El control de la historia no está bajo la mano del hombre. Dios mío, yo sé que nadie es dueño de su vida y su futuro. El hombre no puede por sí mismo encontrar el camino, necesita la conducción divina. Leamos Salmo capítulo 37, versículo 23. Donde dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. El hombre necesita que Dios lo dirija paso a paso. Elena de White recomienda, el Señor nos pide que obremos dependiendo humildemente de su providencia, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Nuestra prosperidad y nuestra vida están en Dios. Nada podemos hacer prósperamente sin el permiso y la bendición de Dios. Él puede poner su mano para dar prosperidad y bendecir, o puede volverla contra nosotros. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará. Como hijos de Dios, se nos pide que conservemos un carácter cristiano consecuente. Libro Joya de los Testimonios, tomo 1, página 411. Es hora de buscar la dirección divina y seguir su camino, que es camino de vida y paz. Sigamos con
la finalización del capítulo 10, leamos ahora el versículo 24. Castígame, Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Jeremías se presenta como un representante de Israel y le pide al Señor que los castigue, no con tu furor para que no me aniquiles. Es decir, Señor, merezco el castigo por mi rebeldía, pero no me aniquiles, solo repréndeme para redimirme. Acepto tu reprimenda, pero que sea para salvarme. Y termina pidiendo que la ira de Dios sea sobre las naciones que causaran el daño a Israel, que se la devoraron. Es motivo de esperanza que el pecador admita francamente el error de sus caminos y se someta voluntariamente para ser corregido según corresponda. Dios puede enderezar nuestras sendas si se lo permitimos. Pide entonces, finalmente, que su ira se dirija a las naciones que desviaron a Israel. Versículo 25. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre. Porque se comieron a Jacob, lo devoraron, lo han consumido y han asolado su morada. Es interesante esta oración de Jeremías, porque su pueblo merece el castigo divino y su corrección. Por su parte, Dios permitió que los paganos castigaran a su pueblo escogido, pero Satanás aprovechó esa situación para tratar de destruir a Israel por completo, haciendo que estas naciones se excedieran más de lo que Dios les había permitido. Ahora Jeremías pide venganza sobre estas naciones. Y así termina esta amonestación en la puerta del templo de Jerusalén. Apreciado amigo y hermano, Dios nos llama a que pongamos nuestra confianza en Él, que sigamos sus indicaciones y sus caminos, que no nos dejemos desviar por las cosas que el mundo ofrece, ni por los ídolos de los hombres, ni por la vanidad de los hombres, sino que aprendamos a confiar en el Señor y contemplemos su amor. Él es nuestro refugio. En Él podemos encontrar seguridad. Que el Señor te bendiga hoy y derrame su gracia en tu vida. Amén.